Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están mis queridos radioyentes de nuestra América Online Radio? ¿Me extrañaron? ¿Extrañaron el programa? Estoy segura que sí. Testimonio de Vida ya regresa con fuerza este año 2026 para todos los que lo estaban pidiendo, porque ya querían escuchar los testimonios reales que se cuentan en este programa. Hoy iniciamos en el nuevo horario y en un nuevo día. Testimonios de Vida anteriormente se salía al aire los días lunes, pues hoy día saldremos todos los sábados a las 9 de la noche, perdón, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Así que ahí agenda, coloquen un letrero así súper grande a mis queridos radio oyentes que no se pierdan el programa sábados a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Indiana. Los que están en otros países, pues simplemente entran a Google, colocan la diferencia horaria con Indiana y les sale automáticamente el horario en sus respectivos países. La que les saluda, su conductora favorita, Luz Marisol Paredes Apolitano, desde Chiclayo, la ciudad del Papa, de este hermoso país que es mi Perú. Hoy día voy a presentar un testimonio de una mujer que es una servidora también de la palabra de Dios. Ella se llama Aidalí Castillo, ella es pastora de una iglesia, es escritora, es productora de programa, cuyo nombre es Resplandece. Ella vive en México y hoy día pues nos va a contar un poquito de ella, de su labor, de algunas anécdotas en la niñez, en la adolescencia, y luego vendrá el testimonio por lo cual ella está acá hoy día en mi programa. Vamos a darle la bienvenida desde México a nuestra invitada especial que inaugura, por cierto, el programa Testimonio de Vida, Aidalí Castillo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Es una bendición, Marisol, que me hayas invitado a tu programa de testimonios. Espero que sea de bendición para mucha gente y de edificación. Eso es lo que yo espero. Muchísimas gracias, querida Aidalí. Claro que sí. Y vamos a, pues, yo creo que el público, Aidalí, quiere conocer detrás de la pastora al ser humano que eres, ¿no? Y vamos a remontarnos a la etapa de tu niñez. ¿Qué es lo que más recuerda de esa etapa, Aidalí? Bueno, yo vengo de un matrimonio mexicano. Mi madre y mi padre, unas personas pues muy hermosas. Mi padre, un hombre fuerte, valiente, mi madre, una mujer muy esforzada. Yo soy la tercera de mis hermanos. Hay 2 hermanos antes que yo soy la más chica. Yo crecí en una casa muy humilde. Mi casa era una casa de lámina incluso, no teníamos lujos. No teníamos mucha agua, en este lugar no había mucha agua. También éramos personas que tenían pocos recursos, no teníamos muchos recursos. Mi padre empezó a esforzarse, a trabajar y él empezó a destacar un poco en la economía y mi madre también y empezamos a crecer un poco. Pero mi niñez fue una niñez muy tremenda porque yo a la edad de 3, 4 años por un familiar, yo fui violada a esta edad. Yo crecí realmente con un trauma que no supe expresar. Mi madre no lo identificó. Me acuerdo que iba al kinder y yo sentía como que el kinder era una prisión para mí. Yo quería salirme del kinder, no quería estar ahí. Mi madre me consolaba e incluso las maestras me decían, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué no quieres estar aquí?
Y yo les decía, me quiero ir, me quiero ir. Había un cautiverio, a través de la violación vino a mi vida un cautiverio que yo no identifiqué, porque era una niña muy pequeña, tenía entre 4 o 5 años máximo. Entonces, entré en un cautiverio muy prontamente en mi vida. No sabía expresarlo realmente, ni sabía pues decirle a mi mamá a lo mejor lo que pues inconscientemente yo lo trabajé, porque en realidad nada más recuerdo un poco a la persona, pero no recuerdo realmente. Fue un impacto muy fuerte. Entonces yo empecé a, a, re, a recordar, ¿verdad? Muchas cosas de niña, pero eso era lágrimas, lágrimas, lágrimas y lágrimas. Yo crecí de una manera muy tremenda. Siempre, todos los días de mi vida, lloraba cuando era pequeña. Cuando iba a la primaria, me pasé la primaria en mis recuerdos y en muchas lágrimas. No había día en mi vida que no llorara. Así pues fui creciendo en esa cautividad muy fuerte. Llegó el tiempo que mis papás, cuando yo casi salgo de la primaria como en cuarto año, quinto año, mi papá decide que nos mudáramos de donde vivíamos. Nos vamos a otro lugar y ahí yo empiezo a crecer, ya empiezo a ser una mujer una mujercita adolescente y entro a la secundaria, pero fue también algo muy terrible porque fue una etapa de mucha confusión en mi vida, porque no sabía qué quería. No experimentaba los años que yo iba creciendo, no los disfrutaba. Para mí no había cumpleaños, no había nada de eso. Cuando llegué a ser señorita fue un impacto para mí otra vez, que no lo supe digerir. Me sentía muy mal cuando yo estaba en esos días, como mujeres que a veces tenemos nuestros días de menstruación. Esos días eran terribles para mí, me sentía muy oprimida. Yo sufrí, pues sí, mucho bullying, claro. Desde pequeña yo era una persona, robusta y crecí en la adolescencia, sí estaba llenita y pues se sufre bullying también. Y pues mucha clase de gente que yo conocí, adolescentes, no tuve esta convivencia. Yo siempre desde niña fui muy aislada. Yo me acuerdo que me apartaba de las niñas, de los niños y me iba a sentar a una jardinera y ahí comía mi lunch y sola, siempre sola. La carencia de maternidad de mi madre fue muy notable en esa adolescencia. Mi madre y yo no tuvimos mucha convivencia como madre e hija. Estuve totalmente un poco reservada en palabras, en consejos de mi madre hacia mí. Ahora en este tiempo que yo ya soy una persona madura, pues me ha costado trabajo porque a veces muchas cosas que tenía que haber recibido en consejo de mi madre, pues no las puse en práctica. Y bueno, pues la figura paterna fue más mi abuela. Mi abuela era la mamá de mi mamá, era la que me consentía, la que me daba el abrazo, la que me decía palabras bonitas. Ella era una mujer indígena, ella no tenía preparación, pero lo que sí, yo sé que Dios la dotó a ella en amor, para derramar un amor especial en mí. Yo la amaba mucho a ella. Mi padre, la figura de mi padre yo iba creciendo con esa figura de mi mamá, pues sin consejos, sin acercamiento, y la figura de mi padre fui creciendo igual. Mi padre era un hombre que me rechazó desde el vientre de mi madre y yo fui creciendo así con ese rechazo. Él llegó a decirme pues que yo no era su hija. Eso también fue algo muy duro para mí. Yo no tenía todavía la madurez como para entender sus palabras de mi padre, pero
creo que en este tiempo he caminado y reconozco que Dios me ha dado esa bendición de poder perdonar. Y yo les puedo decir que en este día yo bendigo a mis padres, claro, los bendigo por mi vida y por todo lo que me dieron, claro que sí. Y pues fui creciendo con muchos traumas, muchas situaciones de parte de la familia. Alguien que fue una persona especial en mi vida fue mi hermano. Mi hermano se acercaba a mí y él también me consentía un poco. Mi hermana también fue ese vínculo fue algo de mi hermano, un vínculo, pero no era armonioso, no era de hermandad. O sea, sí había, nos platicábamos, pero no había ese vínculo como hermanas tampoco. Y pues entre tanto trauma, tantas situaciones que pues yo vivía, eh, eh, recuerdo que mi abuela era una persona tan especial que ella era la que me daba mis gustos, lo que a mí me gustaba. Eso para mí me da mucha felicidad que existió esa mujer y me consentía cuando salíamos, me compraba lo que yo quería, a sus posibilidades de ella. Ella para mí fue una persona que me ayudó a calmar mis lágrimas, realmente, a calmar mis lágrimas y con ella yo me refugiaba más. Pasó el tiempo y mi padre tuvo una situación pues, personal. Fue otro impacto también a mi vida. Mi padre tuvo que apartarse de la familia. Nos quedamos con mamá y yo ya era una adolescente. Mi hermana también ya era un poco más grande. Y tuvimos que quedarnos con mamá y fue una temporada muy difícil porque había escasez, no había lo necesario en la casa, mi mamá estaba ocupada por proveer, mi padre tuvo que irse de la casa, situaciones. Yo crecí en un hogar donde mis padres eran alcohólicos también, ellos se alcoholizaban cada fin de semana. Desde que yo era niña, ellos acostumbraban tener esta clase de reuniones, pero también había esta situación de pleitos siempre cuando terminaba, pues ese convivio siempre había pleito entre mis padres y pues yo me acuerdo, ahora yo ya lo veo de otra manera, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando pasaban esas amenazas entre mi papá y mi mamá, yo iba abajo de la cama y me escondía. Y yo nada más veía desde abajo de mi cama los pies de mis padres, cómo se movían. Yo ahí escondida estaba, había un cierto temor, miedo, había impotencia, había muchísimas cosas que pasaban en mi mente, ¿no? Algo que a mí me, me agradaba mucho era en estos tiempos de Navidad, los Reyes, ¿no? Eso a mí me agradaba mucho cuando era joven, adolescente, era niña, me agradaba mucho eso. Y yo anhelaba que un día de cumpleaños no hubiera un pleito. Anhelaba que un día de cena no estuviera mi papá enojado con mi mamá. O sea, había tantos anhelos en mi corazón que mi familia fuera diferente, pero yo vivía así, yo crecía así. Yo les comparto esto porque yo sé que muchas de nosotras, aquellos que nos están escuchando, hemos tenido situaciones desde pequeños, pero yo sí quiero reafirmar algo. Todo este tiempo que ha pasado en nuestras vidas y que nosotros hemos experimentado tantos procesos, tantas situaciones desde nuestra niñez. Dios no nos trajo a sufrir, nos trajo a ser personas valientes. Y yo sí creo que Dios permitió esta niñez, esta adolescencia, este matrimonio en el que yo nací, mi familia, mis hermanos. Yo sí creo que Dios lo permitió porque desde muy chica
Dios quería que yo fuera esta mujer que para este tiempo diera un testimonio y que mucha gente se pudiera identificar conmigo. Yo lo veo ahora de otra manera y digo, lo que yo he vivido ha sido una experiencia muy fuerte, pero no me ha dejado dolor. He podido superarlo, he podido llenarme de Dios, he podido alcanzar esa paz que mucha gente habla, pero realmente no la experimenta. En estos tiempos toda la gente habla de paz y de amor, de unidad, de familia, pero esto realmente a veces no es verdadero. Las personas se crean falsas ideas. Lo más hermoso es que nosotros conquistemos desde adentro, que nosotros prosperemos nuestra alma y que prospere todo desde adentro hacia afuera. Pero hay veces que con tanto trauma, esclavitud, con tantas situaciones familiares, esto no nos deja prosperar. Pero si estamos hoy en este día es porque yo sé que hay mujeres que van a escuchar esto y yo sé que sus almas van a ser prosperadas, que se van a mover, que sí estuvimos en las cenizas, pero de las cenizas nos levantamos y pasamos a un lugar espacioso, a un lugar de plenitud y de paz y de bendición. Eso no te limita, eso no te limita. Han sido grandes luchas, claro, para muchas personas que me están escuchando, desde niños, adolescentes, ha sido una guerra que se ha levantado en tu vida. Pero lo que sí te quiero decir es que Dios ha permitido que seas tan fuerte y tan valiente que nada de lo que has pasado ha podido tirarte. Y esto te va a hacer aún más fuerte, te va a hacer una persona con más distinción de otra. Esto no es un castigo. Esto no es castigo. Esto es un llamamiento. Esto es que alguien te vea, que tú lo conoces y que ponga su mirada en ti. Yo lo defino así. Ha sido doloroso, sí, pero no ha sido un castigo. Ahora yo lo veo que Dios ha transformado mi dolor y mi impotencia, mi cautividad en libertad y en bendición. Y si estamos en esta vida es para que podamos experimentar y ver que realmente la vida puede cambiar. Y que solamente tú eres la persona que decides si quieres o no quieres. Tú eres la única, el único que decides en esta vida experimentar algo diferente. Estamos acostumbrados a experimentar lo mismo. Y por eso se convierte en una cautividad, en una esclavitud. Pero cuando tú decides experimentar algo diferente, entonces eso te lleva a otro nivel de vida. Y cuando tú volteas, tú dices, gracias Dios por la experiencia que pasé. Gracias por todas las lágrimas, por todas las situaciones, por todos los traumas, por toda la cautividad en la que estuve. Gracias, porque de ahí pude salir. Gracias por este tiempo, gracias. Y empezamos a amarnos más. Yo quiero decirles que yo era una persona que no me amaba desde niña, me aborrecía, no me veía bien en el espejo, tenía muchos traumas, muchas situaciones, pero cuando tú empiezas a entender que tú misma te debes de amar, valorar, nadie va a venir a darte el consejo del valor. Tú lo tienes que desbordar dentro de ti. Eso tiene que nacer dentro de ti otra vez. Hay nacimientos dentro de uno. Nosotros tenemos que renacer otra vez. Tenemos que empezar a vivir y convivir y experimentar cosas que no teníamos. Pero eso nada más lo logramos personalmente. No hay segundas ni terceras personas.
Personalmente es como uno empieza a ayudarse, a decir, te quiero Dios, sí lo quiero, lo necesito. Reconocer es una manera muy especial. Cuando uno reconoce que necesita ayuda, uno dice, ahora entiendo que sí quiero un cambio. El reconocimiento te lleva al cambio. Y cuando tú llevas todos los traumas, toda tu esclavitud y lo llevas a la inconsciencia, ahí es cuando brota en tu corazón un escudo, a donde empieza a decir, Dios permitió que sufriera tanto. Dios me castigó con mi niñez. Dios me castigó en mi adolescencia. ¿Por qué me violaron si yo era una niña? Ahí es cuando empieza un escudo de rechazo al Creador. ¿Por qué? ¿Dónde estabas, Dios, si yo era una niña? ¿Por qué permitiste que me violaran? ¿Por qué? Ahí es cuando uno debe de entender que Dios mira de lejos y nos tiene contemplados. Pero ese escudo jamás podrá hacerse en una persona que reconoce que todo lo que experimentó fue porque va a otro nivel. Tiene la capacidad de cambiar, tiene la capacidad de una transformación, tiene la capacidad de entender lo que pasó. Eso es algo que yo les comparto con mucho amor y mucho cariño a todos los que me están escuchando. Y se los puedo platicar porque ahora experimento cosas diferentes. Tenemos que nacer de adentro. Gracias, querida Aidalí. Sí, Gracias, querida Aidalí, por esta primera parte de lo que nos has contado. Es algo impactante de todo lo que has pasado. Ese mensaje va directamente para aquellas personas que ya pasaron por la misma experiencia que nuestra querida Aidalí, para que surja la fuerza y la fortaleza que ella ha tenido para transformar su vida, y te quiere invitar a ti, que ya lo pasaste, también a retomar tu vida y a salir adelante con esa fuerza maravillosa que el Creador nos da. Pero yo me quiero retroceder en el tiempo, Aidalí, porque también es bueno orientar a las familias. Cuando tú tenías 4 años y fuiste víctima de violación, ¿quién fue esa persona, sin decir nombres, claro, que hizo tremenda aberración? ¿Quién fue? Un familiar cercano, un amigo de la familia. Y eso lo digo para poner en alerta justamente a las familias sobre las personas del entorno de nuestros hijos. Sí, fue un familiar muy cercano. Fue alguien muy cerca Un primo, un de mi tío, papá. un hermano. Sí, fue un primo. El Fue primo un primo. de tu papá. Sí, fue un primo. No, fue el hijo del hermano de mi papá. De tu papá. O sea, tu primo hermano. Ajá. ¿Qué edad Sí, fue. qué edad tenía tu primo hermano? Para saber la edad que tenía. Él tendría, yo creo que como unos 10, 11 años. 10, 11 años, correcto. O 12 años. Entonces, ¿por qué es importante preguntar las edades? Es importante preguntar las edades porque nosotras como madres tenemos que tener vigilancia sobre nuestros hijos. Sí. Muchas veces dejamos al libre albedrío a nuestros hijos porque son primitos y no los estamos vigilando. Hoy en día, déjenme decirle, mis queridas familias que también escuchan mi programa, tenemos que estar con el ojo abierto. Dijo uno cerrado y el otro abierto, porque nuestros hijos y nuestras hijas tienen que estar bajo vigilancia, más aún si son pequeñitos o son pequeñitas. No hay que confiarnos a ciegas en decir, no, es su primo y ahí que vayan por ahí, se metan por ahí. No. Hoy en día ya la maldad ha subido demasiado, que tenemos que estar, como se dice, vigilando a los niños. Eso es por un lado. Por el otro lado, me dices, Aidalí, que sufriste bullying en el colegio también.
Sí, claro. Sí, porque yo no era una niña tan estética, tan Claro, delgadita. claro, Yo sí era un poquito gruesecita ya, y sí, recibía mucho bullying. Eso, de todo lo que traía en mi niñez, en todo ese tiempo, eso vino también a dar una situación fuerte en mi vida. claro, por También supuesto, la porque baja autoestima, uno se calla, ¿sí me explico? Hay veces que esto pasa porque no hay buena comunicación con los padres, no hay un vínculo de sinceridad, de amor, de confianza. Ajá, entonces a veces eso obstruye que los adolescentes, los niños empiecen a decir sus acercarse a los cosas, a padres. confiar en sus padres. A ver, ¿por qué sucedió esto con Aidalí? Ella nos acaba de decir que entre la relación de sus padres había muchos conflictos, no había un entendimiento y ella lo que sentía era miedo. O sea, ¿dónde estaba la confianza de una hija o de un hijo con sus papás? A veces, muchas veces sucede que las parejas se encierran en sus problemas y no están mirando el entorno que les rodea. ¿Quién es el entorno más cercano? Son sus hijos, su hijita, su hijito, y se remeten a la pelea y se hacen los fines de semana, dijo la fiesta, el alcohol va y viene, y después vienen los pleitos, las grescas. Tenemos que ser muy responsables con la familia que tenemos. Si bien es cierto, nos gusta la diversión, pero tienen que haber límites. Una casa, un hogar es un templo sagrado, no es un centro de fiestas. Yo respeto a las familias que tienen sus tradiciones, que hacen sus fiestas, yo los respeto, pero también debo de decirles que tengan mucho cuidado con sus pequeños, con sus pequeñas, cuando hagan ese tipo de fiestas. ¿Por qué? Porque los niños son muy inteligentes, no menosprecien a los niños, porque, no, no se dan cuenta porque todavía son chiquitos. Mentira. Los niños absorben y miran y aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Si tú le das a tu hijo o a tu hija una enseñanza, un tipo de vida, con acciones, ten la seguridad que esos ejemplos son los que le van a quedar, no las palabras bonitas que tú le digas. Ahora, a mí lo que me llama la atención, Aidalí, de esta primera parte de tu historia, es que tú dices que tu mamá no era tan apegada a ti, cuando lo usual, que una madre está al 100 con su hija, si es una pequeña, mucho más, cuidándola, viendo de repente si tiene algunos cambios, porque las niñas cambian. Sea un niño o sea una niña, cuando les pasa algo de lo normal que suele ser un comportamiento, sucede que hay un cambio de 360 grados y es imposible que la mamá no se dé cuenta. Eso me llama mucho la atención. ¿Qué pasó con tu mamá que no se daba cuenta de eso, Aidalí? Y eso lo pregunto para que otras mamás también escuchen y se pongan las pilas y vean los errores que están Así es. cometiendo. Sí, algo que tú dijiste muy importante es que era un matrimonio muy conflictivo. Sí, entre ellos no había confianza, no había esa delicadeza. Papá siempre se la pasaba trabajando y reprochándole mi mamá a mi papá, también mi papá a mi mamá. Siempre había esos encuentros cuando se veían esas escenas. No había pues entre ellos esa paz, ¿no? No había ese vínculo para poder acoger a mí, a mis hermanos. Yo en realidad, como tenía esa situación del trauma de la violación, yo crecí callada, callada y solamente lloraba, lloraba y lloraba. Me hice una niña como que guardaba mis cosas, algo que me llama mucho la atención. Yo guardaba mis cosas y las escondía, que nadie me las tocara. O sea, no sé por qué esa reacción yo tenía. Yo tenía muchas reacciones cuando era niña, y pues no se logró ese vínculo con mamá, porque mamá siempre estaba también trabajando, nos dejaba pues con la abuela o nos dejaba con otra persona que nos cuidara. Ahí está, Entonces, ahí está el detalle, siempre ahí estaba está el detalle. ahí.
siempre mamá estaba en otras cosas y luchando con su matrimonio, ¿no? Yo ahora que lo veo, que ya tengo una edad, pues yo veo que ella estaba luchando con ese matrimonio, ¿no? Luchando por la economía, luchando tal vez porque tuviéramos un plato de comida, pero no teniendo esa confianza, esa paz, sí, en un vínculo familiar. O sea, hay veces que la gente lucha más por otras cosas que no tienen pues una buena respuesta para los hijos que darles un tiempo de calidad, un consejo, acercarse a los niños, a los adolescentes. Ahorita el tiempo para los jóvenes y los niños está muy, muy tremendo. Hay situaciones terribles de confusión. Los padres tienen que despertar. Este es mi consejo, tienen que despertar para ayudar a sus hijos. Si en ese tiempo yo nací en 1974, yo te estoy hablando del 78, del 80, que no había tanta situación de internet, no había teléfonos, no había conexiones, no había nada de eso. Y te estoy hablando de un matrimonio a ese tiempo, a ese nivel, y que yo estaba desconectada de mis padres y mis padres de mí. O sea, te estoy hablando de una época cuando todavía no había tanta situación de internet, La de tecnología que hay situaciones. ahora, ¿no? La tecnología que hay ahora al alcance de las manos de los pequeños y de los adolescentes, ¿no? Exacto. Te estoy hablando de un matrimonio donde no había violencia en medios de comunicación. Todo era más reservado. Pero a este tiempo, esta clase de matrimonios, si están funcionando como funcionaban mis padres, oh Señor, yo pido que ellos abran sus ojos, que venga un despertar sobre ellos, porque la tecnología está robando los pensamientos, los intereses de los niños, los intereses de los padres familiares. O sea, hay una circunstancia hay una problemática mundial. Y esto como mujeres, hombres, debemos de tener esa situación de un interés sobre el hogar, sobre los hijos, sobre la familia. Es preocupante esto. Entonces, esto fue difícil en el tiempo que te cuento, pero yo sí creo que la gente que está escuchando en estos momentos, yo creo que va a despertar y va a poner atención. Es muy difícil cuando un adolescente vienen sus días como mujer que tenemos, esa etapa que llega cuando somos, esa etapa para mí fue traumante. Mi mamá no me dijo, mira, te tienes que cuidar, tienes que hacer esto. No entendía. Fue algo. No te preparó. Y ese es el error, te digo, Aidalí, que cometen muchas madres. No preparan a sus hijas para una situación tan importante como es la regla, la primera regla. Y a muchas niñas les coge desprevenida y se asustan porque no han sido preparadas. Entonces, este testimonio tiene que abrir los ojos, abrir la mente a las madres, preparen a sus hijas. No, que no entiende, que no lo van a comprender, por Dios. En estos tiempos los niños ya pequeñitos entienden todo. Imagínate un adolescente o una la chica que está en la pubertad, por favor. Explíquenle y díganle las cosas como le tienen que decir, claro, de acuerdo a sus edades, por supuesto. Pero tienen que darle a conocer, no las tengan en unas burbujas que cuando se rompa y enfrenten la realidad va a ser algo muy crudo. Tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para estos tiempos. No que ella va a aprender solita, no señores, aquí nadie aprende solito ni solita. Para eso estamos los papás, para ser guía de nuestros hijos. Para eso están estos programas, para despertar mentes, para concientizar, y no me cansaré de decirlo. Todos los programas que se hacen son para concientizar, para enseñarle a la gente, para que despierten, para que no sean tan confiados con los hijos. Hoy día, lo tengo que decir, no podemos confiar, pero ni en la familia, porque justamente, según las estadísticas, las violaciones suceden dentro de la familia. Ni siquiera suceden con los extraños. Y me estoy refiriendo especialmente a los pequeños y a las pequeñas. Suceden dentro del seno familiar.
Y no estoy ofendiendo a nadie, simplemente estoy dando las estadísticas que se publican en la prensa. Estoy remitiéndome a eso, a darle esa información si no lo has escuchado todavía. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que hay tiempos difíciles, que la economía está difícil, que tenemos que trabajar papá y mamá. Yo lo sé, porque yo también lo he hecho. Pero como madre, a título personal, nunca me he descuidado de mis hijos. Siempre he estado pendiente de ellos, aunque yo también trabajando me he dado el tiempo de conversar, de darle las sugerencias, de enseñarle valores, de decirle tengan cuidado con esto, con aquello, porque ellos no conocen, son niños. Si tú como papá, si tú como mamá no los preparas, ¿quién los va a preparar por Dios? ¿Quién lo va a hacer? Así Así, es. así es, Aidalí. Así Es que tenemos que decir las cosas claras, porque hoy en día nos han enseñado a decir las cosas claras. Hace mucho tiempo atrás habían los tabúes. Ah, cuidadito que se vaya a enterar que dentro de la familia ha habido una violación. Y por eso se ocultaban tantas violaciones y por eso que la persona abusadora seguía abusando. No solamente de esa pequeña, sino de otras más, porque la misma familia lo tapaba, porque era un tabú, porque era una vergüenza que se enteraran que le pasó a esa fulanita o a la sotanita. Y estábamos apoyando, siendo cómplices en silencio de los abusos de estas personas, y que yo no sé ni que con qué nombre mencionarlos de verdad. Porque yo tengo tanto dolor en mi corazón, porque hay tanta criatura indefensa que no tiene quien los defienda y estos abusadores llegan para hacer de las suyas. Justamente este programa Testimonio de Vida es para concientizar, repito, abrirle la mente a los padres. No descuiden a sus hijos. No los descuiden. Des el tiempo. Si yo trabajo lejos, una llamada telefónica no te va a costar nada. Cuando llegues a trabajar, ya sé que estás cansado, estás cansada, pero pregúntale a tu hijo, a tu hija, que sepa que le importas. Porque a veces muchos padres trabajan todo el tiempo, todos los días, viajan y nunca ven a los hijos y no saben los hijos qué están haciendo, ni cómo están actuando, ni cómo les va en el colegio, ni quiénes son sus amiguitos, ni con quiénes se están vinculando los adolescentes. Por favor, ya es tiempo de abrir los ojos. De verdad, Ayali, así. tu testimonio ha sido tremendo, tremendo Ujú. porque te aislaste desde pequeña, te escondías, guardabas cosas. Y a mí lo que más me sorprende es que nadie se haya dado cuenta. Eso es lo que más me No, sorprende, Aidalí, porque uno como nadie. madre viviendo dentro de una casa, uno se da cuenta de lo que sucede. No. Que eso es lo que más déjame decirte, me duele mucho porque como pequeña habrás necesitado ese abrazo, ese cariño, esa pregunta, ¿qué te pasa, hijita? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué puedo hacer por ti, mi amor? Esas palabras. Si supieran ustedes, mamás, lo importante que es para una niña sentirse acobijada, de verdad que espero que resuene este testimonio con ustedes y salvemos vidas, porque son vidas las que se pierden. Gracias a Dios, nuestra protagonista del día de hoy se sostiene en esta palabra de Dios que todo lo cambia y que ahora ya puede perdonar y que ahora puede hablar con el poder y esa fuerza que solamente Dios nos puede dar. Pero si podemos evitarlo, por favor, evitémoslo. Claro. De verdad, de todo corazón Así me dirijo a esas familias, ¿no? Y bueno, es. respiremos hondo, querida Ideli, respiremos hondo. Sí. Sí, claro, Y claro, claro. ahora pasas por esa primera etapa tan cruda, tan triste, que es la situación que te pasó de pequeña. Pasas al colegio y ahí te hacen el bullying. A eso también voy. Voy con los papás. Nosotros somos los guías y los que educamos a nuestros hijos. Al colegio que van, van a aprender conocimiento. Pero en la casa, ¿qué aprenden? Aprenden los valores, aprenden el comportamiento, aprenden a valorar a su prójimo. Nosotros, los papás, somos los que le vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar a los demás. Si nosotros como padres nos comportamos de una manera no respetuosa,
créanme que nuestros hijos nos están observando y van a hacer exactamente lo mismo. Aunque tú la sientes o lo sientes y le digas, hijito, hijita, esto no se hace, si te ve hacerlo a ti, ten la seguridad que lo va a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, ¿qué cosa es? Decirle a nuestros hijos que en el colegio, así sea una gordita, gordito, negrito, amarillo, feíto, bonito, tienen que respetarlo y tienen que tener empatía por su prójimo. Eso tal vez eso es tal vez lo que nos falta a los papás, inculcarle eso, o de repente le inculcan a los niños y los niños son un poquito, tal vez como son niños, no se dan cuenta de la gravedad de su comportamiento, a veces lo hacen por burlarse de esto y aquello y no saben la magnitud de las consecuencias. Nosotros tenemos que enseñarle, porque ¿sabes cuál es el error de los padres, Aidalí, mis queridos radioyentes? Es que no le dan explicaciones a los hijos. Simplemente ahí, ¿sabes qué? No hagas eso y listo. Y a veces el niño se queda en un mundo de preguntas. Claro. ¿Pero por qué no lo hago? Exacto. Pero si eso no va a ser nada malo con decirle, ay, gordita, ay, qué negrito. No creo que le va a perjudicar. Sentémonos un momento, por favor, robemos tiempo al tiempo y explícale a tu hijo y a tu hija por qué no le tiene que decir a la que es gordita o robusta, gordita, gorda, fea, qué sé yo. ¿Cuál es la consecuencia de esa palabra que él o ella va a decir? Explícale, por favor, porque los niños son muy inteligentes y lo van a comprender así, más rápido que un segundo. Pero eso depende de ti, papá o mamá, en que tú a tu hijo le expliques, porque muchas veces no explicamos, Aidalí. Solo damos órdenes y no explicamos, no damos las causas y las consecuencias de nuestros comportamientos, de nuestras palabras. O sea, hay que aprender ya desde ahorita, si todavía no lo has hecho, hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y luego, después que pasó ya eso, Aidalí, en tu primaria, ¿cómo fue ya la secundaria? ¿Seguía el bullying o ya fue algo distinto? No, fue igual, ahí empecé pues a desarrollarme, ¿verdad? Y Claro. empecé pues, sí, empecé a tomar, vi mi cuerpo diferente, sí empecé a bajar un poco de peso y ahí empezó el despertar en los chicos, ¿no? Claro, Que ya me empezaban pues sí, a cortejar los chicos, los jóvenes, y pues ahí fue cuando yo empecé a experimentar un noviazgo, a donde empecé a conocer pues algunos amigos, pero fue un tiempo muy corto, sí, fue un tiempo muy corto, mi vida fue muy rápida, o sea, no viví mucho en mi juventud. Entonces, ahí fue donde yo experimenté pues varias cosas, ¿no? Pero es muy difícil cuando no eres aconsejada, ¿sí? Cuando te ponen límites y te dicen, no hagas esto, porque no lo debes de hacer, porque no lo tienes que hacer, pero no hay confianza. No hay confianza. Siempre en mi mente estuvo ese pensamiento de quererme ir de mi casa. Te lo digo sinceramente, sí. Yo cuando era una adolescente, yo sentí esa situación dentro de mí, decir, quiero irme de aquí, ya no quiero vivir aquí, no quiero vivir con mis padres, ni con mis hermanos, no quiero vivir. O sea, y es cuando nosotros entramos en una situación muy complicada, que a veces la gente que se nos acerca nos puede ofrecer cualquier cosa y con esas personas pues nos vamos, ¿no? Y no sabemos qué destino es el que nos va a parar, sin experiencia, sin consejos, sin nada. O sea, estamos vulnerables ante cualquier situación. O sea, muy tremendo. Yo me volví, no sé por qué esa violación fue a lo inconsciente. Y me volví una persona que lloraba, me sentía cautiva. Siempre la escuela fue representación como de una cárcel para mí. No sé por qué así yo lo deduje inconscientemente. Sentía que estaba en una cárcel. ¿Sí? Pero eso no tenía pues no era tan lejano de la realidad. Realmente yo estaba espiritualmente en un cautiverio, claro, era el reflejo inconsciente.
a donde yo me sometí a una escuela, ahí era el reflejo tangiblemente que yo estaba en una cárcel, pero espiritualmente sí estaba en una cárcel y lo reflejaba tangiblemente de esa forma. Había cosas que me llama mucho la atención ahora que recuerdo, muchas cosas que yo hacía, ¿no? Como también empezó esa situación con los hombres, con los varones, empezó una situación así como de que me gustaba jugar con las personas que me cortejaban. Con los chicos, con No los sé, chicos. eso también con los chicos, sí. O sea, me gustaba burlarme de ellos. Me gustaba, no sé, tuve una temporada así que empecé a experimentar, que me decían, ¿quieres ser mi novia? Yo decía sí. Y luego me invitaban a otro lugar y, ¿quieres ser mi novia? Sí. O sea, y yo decía sí. Y llegué a tener hasta 3, 4 chicos a la misma vez, pero yo no hacía nada con ellos. Eso Ujú. también me llama mucho la atención. Yo no tenía relaciones sexuales con ellos, nada más era como eso de que somos De novios, nada palabra, más, pero a solamente mí de me palabra. gustaba jugar con ellos. Sí, sí, o sea, eso también a mí me llama mucho la atención, esa situación que me gustaba jugar con ellos, me Era parte gustaba de, Aidalí, burlarme de era parte ellos. de tu rebeldía, era parte como que vengarte, ¿no? No sé, tal vez en tu inconsciente era, me voy a vengar de ellos, ¿no? Tal vez por lo que me hicieron. Y era como decirles, sí, pero para ti no tenía mayor importancia porque era como un juego, ¿no? No tomabas en seriedad en cuenta la situación que estabas creando. Simplemente decías, sí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero no había realmente una Sí, conciencia de era lo que algo. podía suceder, ¿no? Exacto, sí era algo inconsciente que yo lo manifestaba de esta forma, ¿no? Y aparte, pues, yo me empecé a poner muy bonita, o sea, una jovencita ya guapa, bonita, Ya. que ya no un chico ni dos, varios chicos, o sea, me acercaban y todo eso. Entonces, ahí empecé a experimentar otra cosa. Pero sí, hay situaciones a donde realmente cuando uno está en un cautiverio, yo lo llamo así, no podemos entender, no podemos comprender. El cautiverio no te deja comprender ni entender qué situación es la que estás viviendo. Porque hay ese cautiverio, muchas personas viven en estos cautiverios espirituales. Y yo lo aseguro, porque es real. Y podemos crecer físicamente, podemos prepararnos, incluso ser gente que tengamos una carrera, que tengamos diplomados, lo que sea. Pero hay una niña, hay un niño en cautiverio que está ahí, que no ha crecido, que se quedó en ese tiempo, en esa edad. Y Aidalí, Sí, se quedó en ese ¿cuándo tiempo. es que conoces tú al que se convertiría en tu esposo? ¿A qué edad? Que él en esa temporada que yo andaba experimentando y siendo novia de chicos, ¿verdad? En un lugar que me invitaron, ahí conocí al padre de mis hijos. Eh, ahí lo conocí, pero ahí fue una situación muy complicada porque fue algo muy rápido. Ajá, él, ¿Cómo fue ese no sé, primer lo momento? conocí. Es importante que lo digas. ¿Cómo fue esa primera conexión con él? ¿Cómo fue? Mm, Bueno, yo llegué a ese lugar a una fiesta porque un amigo me invitó, iba a hacer una fiesta en su casa. Entonces él me invitó y me dijo, yo quiero que tú vayas. Y le dije, sí, claro que sí, llegué. Y este era muy amigo mío y andábamos ahí. De repente me deja así, me dice, espérame aquí. Y le dije, sí, y yo estaba ahí parada con otras amigas y en eso veo al papá de mis hijos, pero yo lo volteé a ver porque él se parecía a un exnovio que yo tuve. Mm, Entonces me causó así como de que es él o no es él. O sea, como estaba oscuro ahí en el patio, nada más tenía unas luces y la música. Entonces yo dije, ¿es él o no es? Entonces eso me llamó la atención. Pero no era él.
Y él también se me quedó viendo, nunca se acercó a mí, yo no me acerqué a él. Yo seguí ahí en la fiesta. Ya cuando me iba, ya le digo a mi amigo, sabes que ya nos vamos con otras personas que estaban ahí, nos íbamos a ir juntas. Y me dice mi amigo, ok, está bien, es que yo tengo que atender aquí. Le dije, no, no te preocupes, tranquilo. Cuando voy saliendo de la casa, él me estaba esperando afuera con otro amigo. Ya. Y él me empieza a decir, amiga, ¿cómo estás? Y le digo, bien. Y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, ay, Dani. Y ese fue el primer contacto. Ajá. Y su amigo dice, si quieres nosotros te llevamos. Le dije, no, no, yo me voy a ir, ahorita ya me van. Y el papá de mis hijos me decía, yo tengo un carro, ahorita voy por él a mi casa y yo te llevo hasta tu casa. No, 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 yo me voy a ir. Ahí intercambiamos teléfonos de casa, porque en aquel tiempo no había celulares, había teléfonos de casa. Así es. Y intercambiamos los teléfonos. Esto fue un sábado. Nos vimos un lunes y luego nos volvimos a ver un miércoles y el viernes él me dice que quiere que seamos novios. Ya. Y yo le dije sí. Ajá, o sea, fue tan rápido todo. Ok. Me llamaba por teléfono. No, una situación muy, muy, muy fuerte. O sea, me invitaba a comer, me invitaba a salir y todo eso, pero en realidad fue algo diferente, pero algo diferente porque él era una persona que cautivaba a las personas. Ahí vuelvo a entrar a otro cautiverio. Era encantador y, Sí, exacto. y también Porque seductor. ninguno de los Sí, ninguno de los chicos que yo conocí anteriormente pudo percibir eso en alguno de ellos. No, pero el papá de mis hijos, inmediatamente yo sentí algo así como que me cautivó, o sea, como que me esclavizó. Te voy a llamar y vengo por ti y diario venía y diario. Entonces era muy así, Muy muy insistente, constante, muy insistente, sí. muy insistente. Ya. Sí, claro. Y constante en estar día con día, con día conmigo. Y de ahí no me soltó. De ahí no me soltó. ¿Y cuándo te comprometes con él ya como Y yo empecé pareja? Como pareja, ¿cuándo te comprometes ya con él? Fue una situación muy, muy complicada porque él me decía que, o sea, teníamos, no sé, como casi el mes. Yo intenté dejarlo porque me llamó mucho la atención de él, como era así, muy apegado a mí. O Ajá, sea, me quería tener un poco controlada. Yo eso no lo entendía, hasta después ya lo entendí. claro, Pero un poco controlada. Y yo ahí empecé a entender, bueno, yo entendí en este tiempo. En aquel tiempo pensé que era como que me quería, por eso estaba tan cerca de mí. exactamente. Pero no, él empezó a hacer algo que ningún chico hizo, ¿no? Y cuando me llamó mucho la atención porque teníamos muy poquito, 8 días, 15 días, y yo dije, no, lo tengo que cortar. Y un día que me trajo a la casa, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que aquí vamos a dejar todo, terminamos ahorita, y yo ya creo que pues sigue tu camino, yo sigo el mío. Y muy complicado porque él empezó a llorar. Me empezó a decir que él estaba enfermo, que tenía cáncer, que se iba a morir, que no lo dejara. No, empezó o sea, realmente me confundió él. O sea, me confundió y yo dije, pero ¿cómo? Dices, sí, yo tengo una enfermedad y si tú me dejas ahorita me voy a ir, o sea, me voy a matar. O sea, no, 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 no. Empezó a llorar, se azotaba en el volante del carro, se azotaba la cabeza. Y yo al verlo de esa manera, yo le dije, no, 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 tranquilo, tranquilo, no te preocupes, no terminamos, vamos a continuar, Wow. vamos a continuar. Ajá. Yo fui la que le dije, para no verlo tan alterado, y yo decidí continuar con él. Para Pero había consolarlo, algo dentro de mí, para consolarlo, ¿verdad? consolarlo, sí, claro. Pero cuando yo decidí dejar este noviazgo a los 8 días, había algo dentro de mí que, no sé, algo me llamaba la atención de él.
algo me llamaba la atención. Y pues cuando llegó el día que sí le dije, pues, se salieron las cosas de control y yo por miedo, yo dije, no, pues no me va a echar la culpa de que se va a morir por mi culpa. O sea, me entraron muchas ideas en mi cabeza que yo dije, no, es mejor estar con él que dejarlo. Ok, O sea, es mejor estar con él. Ahí ok. empezó una situación ya más diferente, ya Y ahí ya lo dejamos para la muy diferente. segunda parte, para que nuestros queridos radioyentes no Ajá. se despeguen del programa porque ustedes no saben lo que se viene. Esto, lo que ha contado Aidalí Castillo el día de hoy, no es nada, nada comparado con el próximo programa Testimonio debido a la segunda parte que va a estar, Dios mío, tienen que sentarse ahí sentaditos en la silla para que no se caigan de espaldas. Así que esperen la segunda parte que va a ser súper impactante. Aidalí, hemos llegado ya al final del primer programa Testimonio de Vida del año 2026 y quiero agradecerte, Aidalí, tu valentía de poder darnos este testimonio para que otras personas aprendan y resuenen en sus vidas. Yo te agradezco infinitamente porque no es fácil desprenderse de una historia tan íntima como tú te has desprendido hoy, pero lo has hecho para dejar una enseñanza. Y quiero decirle a nuestros queridos radioyentes que no se pierdan la segunda parte, de verdad, que va a ser muy, pero muy impactante de la forma en que resonó en la vida de nuestra protagonista del día de hoy. Entonces, Aidalí, ¿qué mensaje desde todo lo que has contado hoy día, qué mensaje le dejarías al público de toda la historia que hoy se contó en el programa? Sí, yo bueno, primeramente, darte las gracias, Marisol, porque pues fue algo muy hermoso y ser inicia, ¿verdad? El 2026 es una bendición para mí y decirle a las personas que nos escuchan que en realidad tienen un propósito aquí en esta tierra y que su vida no es todo sufrimiento, no todo es fracaso, que tenemos que nacer desde adentro y tomar conciencia de que podemos llegar a ser personas felices, que no toda la vida vamos a estar en un cautiverio, que no toda la vida va a ser lágrimas en nuestra vida, que va a haber cosas que van a venir y nos van a sorprender. Y quiero mandar un fuerte abrazo a esta audiencia hermosa y decirles que haya sido de bendición este tiempo. Y gracias, Marisol, amiga mía, bendecida eres y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Aidalí, por haber estado presente el día de hoy desde la hermosa Ciudad de México. Y hoy día, pues, mis queridos radioyentes, ya nos despedimos, pero con la promesa de venir en el siguiente programa con la segunda parte. Si te pareció impactante la historia de hoy, pues espérate la segunda parte. Eso te va, como te dije, tienes que estar sentadito, sentadita para no caerte, porque eso sí que está fuerte. Así que nos despedimos desde Chiclayo, la ciudad de la amistad, la ciudad del Papa, del hermoso país de Perú. Por favor, compartan este programa porque le va a servir de mucha bendición, de mucha enseñanza a otras personas también. Y no olviden de suscribirse al canal de Nuestra América Online Radio, como también al canal El Sol de Mari, que siempre está subiendo contenido para ustedes en exclusivo. Muchas gracias, un beso y no se pierdan el próximo programa. Besos para todos ustedes.